Entrar a la UFC es el sueño de la mayoría de peleadores y para ser parte del roster de la compañía hay que ser una máquina, destruyendo a tus oponentes con grandes performances, siendo campeón en otras promotoras y tener ese grado de suerte y contactos para firmar con la UFC. Algo nada fácil. Sin embargo, a pesar del arduo trabajo que requiere ser parte de la UFC, han habido casos de peleadores que después de tanto sacrificio terminan desperdiciando su oportunidad en la UFC por acciones bizarras y antideportivas, y el día de hoy verás 7 despidos más polémicos e insólitos en la historia de UFC. Hace unos 5 años, uno de los rusos más prometedores era el Huk Ural, Ivan Shchirkov, un peso pesado ruso que con un récord de 15-0 y una fama considerablemente grande en su país, se convirtió en una contratación casi que obligada para la UFC. Se esperaba que debutara en la promotora el 20 de abril de 2019 contra el norteamericano Devin Clark en el peso semicompleto. Sin embargo, su esperado debut no se daría ya que saldría por una enfermedad producto del corte de peso. Hasta ahí nada completamente malo, Iván solo tuvo una situación desafortunada que lo sacó de la pelea. Sin embargo, lo realmente malo vino cuando semanas después se confirmó que Shchirkov dio positivo en 2 ocasiones a la boldenona, un esteroide anabólico. Ese positivo en doping le daría una suspensión de 2 años por la usada, y eso sin apenas haber debutado, por lo cual la UFC cortó el contrato con Iván, que tuvo que seguir peleando en su país y en Asia, donde los controles antidoping son menos rigurosos, eso si es que los hay. Hace más de una década, Paul Daley era el mejor peso welter inglés que había, destacando por un poder de knockout descomunal que hasta 2010, de sus 23 victorias, 20 habían sido por knockout, y cuando entró a la UFC, después de 2 brutales knockouts lo tenían cerca de ser contendiente al título, pero antes tenía que pasarle por encima al polémico Josh Koscheck, en una pelea donde inició mal, con un Koscheck que simuló que Daley le había dado un rodillazo ilegal cuando no fue así, donde el referee Dan Miragliotta le descontó un punto a Daley. Y de resto, tras frustrarse Daley producto de no poder hacer nada en la pelea gracias al soso dominio de Josh en el suelo, cuando la pelea ya había terminado, el inglés golpeó a Koscheck, algo sin precedentes en la UFC. Finalmente esa pelea la ganó Josh por decisión unánime, mientras que ese mismo día Dana White declaró que Paul sería vetado de por vida de la UFC por ese acto insólito y antideportivo. Cuatro años después de lo sucedido con Daley, en 2014, el peso ligero Jason High también sería protagonista de algo insólito en la UFC, y es que tras perder por nocaut contra Rafael dos Anjos, decidió desquitarse contra el referee, Kevin Mulhall, empujándolo. Ese acto de frustración e irrespeto no pasó desapercibido por Dana White, quien sin titubear decidió despedirlo diciendo lo siguiente de Jason High: "Está despedido, voy a despedirlo. Lo veo de la misma manera que cuando Daley puso sus manos sobre su oponente después de que terminó la pelea. Nunca, pero nunca toques un árbitro, nunca. Ya se terminó para él aquí. Se ha estado disculpando en Twitter, pero ya terminó". El ruso Roman Bogatov fue en 2020 una de las contrataciones más interesantes de dicho año para la UFC, y es que el paso de Bogatov en la promotora en One fue perfecto, logrando grandes victorias, consiguiendo el título del peso ligero que lo defendió en un par de ocasiones, y además llegaba a la UFC con un récord de 10-0. Su debut sería contra el duro Leonardo Santos en UFC 251. Se esperaba mucho de Roman, sin embargo sería uno de los peores debuts en la historia de la UFC, y es que a Bogatov se le complicó mucho superar al brasileño, cometiendo varias faltas a lo largo de la pelea, pero sería en el tercer round donde la frustración lo llevó a cometer varias faltas, entre ellas golpes bajos y rodillazos ilegales, que hicieron que le descontaran 2 puntos y perdería la pelea por decisión unánime,
aunque independientemente si le descontaban o no esos puntos, iba a perder igualmente por decisión. La UFC finalmente lo terminó liberando, y no por perder la pelea, sino por sus múltiples faltas en el combate que fueron vistas obviamente como un comportamiento muy antideportivo. Bueno, este caso es muy conocido, pero debo de mencionarlo sí o sí, y es que Rousimar Palhares hace un par de años era uno de los mejores exponentes del jiu-jitsu brasileño en UFC, en especial por su especialidad, las llaves a las piernas, pero esa gran habilidad tenía por detrás un comportamiento desconsiderado, irrespetuoso y muy peligroso. Y es que no soltaba las sumisiones a pesar de que sus oponentes tapeaban repetidamente, y eso sucedió en varias ocasiones, hasta que, después de someter a Mike Perry con un heel hook y no soltarlo cuando el referee se lo pidió, la UFC no toleró más las actitudes antideportivas de Rousimar, y es que además de no soltar la sumisión con Pearce, quien sufrió un esguince del ligamento colateral y un ligamento del tobillo desgarrado por la sumisión de Palhares obviamente, también el brasileño le había hecho algo similar a Tomás Dual y dio positivo en doping en 2012. Esas tres actitudes antideportivas fueron razones suficientes para vetarlo para siempre de la UFC a Palhares, que a día de hoy lo noquean a diestra y siniestra en Rusia. El daguestaní Ruslan Magomedov era uno de los prospectos del peso pesado más interesantes hace un par de años, y es que después de ganarle a dos ex campeones de la UFC como Rico Rodríguez y Tim Sylvia, firmó con la UFC donde ganaría 3 peleas en fila. Pero desde 2016 las cosas empezaron a salir mal, ya que Magomedov dio positivo a Ostarine, dándole 2 años de suspensión. Ya en 2018 volvería a dar positivo, y no a una sustancia prohibida, sino a varias. Y para rematar, en 2019, Ruslan se negó a completar un proceso de recolección de muestras que hacía la agencia antidopaje sin una justificación válida, siendo suspendido de por vida por la USADA y obviamente por la UFC, también siendo el primer peleador en la historia de la UFC en ser suspendido de por vida por la agencia antidopaje de los Estados Unidos. Y como número 1 hablemos del caso más reciente, y es que en UFC Vegas 89 el 23 de marzo de 2024, los jóvenes debutantes André Lima e Igor Severino chocarían en una pelea emocionante de dos prospectos invictos y habilidosos que estaban dando un gran combate. Hasta que poco a poco Lima se empezó a cansar y Severino con su grappling empezó a tomar terreno en la pelea. Pero cuando Severino atacaba, el referee Christoph Nioni paró la pelea por quejas de Lima, quien se quejaba de ser mordido por Severino, y efectivamente lo había mordido y muy feo, quedando una gran y profunda marca de la mordedura en el brazo de Lima, y eso fue motivo de descalificación, ganando Lima la pelea, pero eso sería apenas el calvario para Igor, porque además de perder su invicto como profesional y su debut en UFC, también sería liberado, o sea, despedido de la UFC por decisión de Dana White, y como para empeorar las cosas, mientras su rival André Lima recibía $50,000 por parte de Dana White tras la mordedura que sufrió, por el lado de Igor, la comisión del estado de Nevada retuvo la bolsa de pago de Severino y están estudiando qué suspensión ponerle al brasileño, ya que lo que hizo es algo sin precedentes en las MMA. Y es una lástima porque Igor Severino tiene apenas 20 años y su carrera está pasando por un momento muy tormentoso por un acto impulsivo y poco inteligente. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.